Tras la derrota en Sarajevo y la muerte del profeta Kane, la hermandad de Nod, sin un líder para guiarlos, inició una serie de guerras civiles por el liderazgo que duraron 30 años, conocidas como las guerras de reunificación. Contrario a lo que muchos pensarían, la GDI nunca dio el golpe de gracia, debido a que parte de su atención estaba dirigida a eliminar el Tiberio y a experimentar con su armamento, lo cual fue un grave error. Las diferentes subfacciones de Nod luchaban contra la GDI, y poco a poco, tomaban más zonas del planeta. La GDI no se percataba de esto, ya que consideraba esos territorios como perdidos por el Tiberio. A pesar de sus guerras internas, sorprendentemente, la Hermandad de Nod logró avances tecnológicos en todas sus ramas militares. Aunque estos avances eran recientes y no se reflejaron en todo su potencial durante esta guerra, fueron suficientes para plantarle cara a la GDI y marcar una diferencia al inicio de la Segunda Guerra del Tiberio, exceptuando la rama naval, de la cual hablaré algún día. En esos 30 años, la Hermandad de Nod también avanzó en sus investigaciones sobre el Tiberio, obteniendo resultados significativos, principalmente en el área militar con armas basadas en Tiberio, misiles, entre otros. Aunque no se note en el juego, también hubo progresos en ingeniería genética y biológica, con el objetivo de evolucionar la especie humana para que se adaptara al cristal verde y lo utilizara a su favor. Aprovechaban a los olvidados, personas mutadas por el Tiberio, para investigaciones y experimentos, de los cuales surgieron los cyborgs. Aunque había voluntarios humanos, los resultados no eran los esperados, y los cyborgs, aunque fuertes, carecían de inteligencia en las primeras etapas de los experimentos. En este video veremos las 3 ramas militares y, algún día, hablaré de la naval. La infantería de Nod, a diferencia de su contraparte de la GDI, que priorizaba la calidad sobre la cantidad, se caracterizaba por ser más numerosa, con un entrenamiento básico y equipamiento que cubría lo esencial, además de protegerlos contra la radiación del Tiberio. La doctrina de Nod seguía siendo la misma: ataques rápidos, emboscadas, sabotajes, etc. La infantería ligera era la unidad básica en las filas de la hermandad. Su rol incluía exploración, apoyo y cobertura a otras unidades, así como ataques en masa para abrumar al enemigo. Aunque no se note mucho en el juego, su armamento era muy variado. Además de usar el rifle estándar de la GDI, también empleaban M16, AK-47 e incluso armas de la Primera Guerra del Tiberio, como el GAU-3 Eliminator. También contaban con armas propias. Como dije, no se aprecia mucho en el juego. La infantería de cohetes, otra unidad de Nod, que me resulta curioso que no estuviera también en las filas de la GDI, era la infantería equipada con lanzacohetes. Dado que los vehículos de Nod eran ligeros y seguían su doctrina de movilidad, los lanzacohetes resultaron muy efectivos contra blindados, edificios y como emplazamientos antiaéreos. En grandes cantidades, podían enfrentarse a los caminantes de la GDI. Sin embargo, el arma que llevaban era muy pesada, lo que los hacía lentos y los limitaba a aportar solo ese equipo, dejándolos vulnerables a la infantería ligera o a ser aplastados. Por ello, solían ser escoltados por la infantería ligera de Nod. Los ingenieros no cambiaron mucho respecto a su rol habitual. Cumplían funciones de reparación, captura de edificios y estructuras clave, así como el mantenimiento de las mismas. Soldado de toxinas, una unidad especial presente en la Segunda Guerra del Tiberio. Estos soldados, altamente entrenados, estaban equipados con munición basada en Tiberio y químicos, capaces de eliminar enemigos de un solo disparo o de usar proyectiles anestésicos para capturar objetivos. Eran pocos y solo se vieron en esta guerra. Si se preguntan por las unidades con lanzallamas, bueno, digamos que no eran necesarias, además de que querían evitar más accidentes. Los secuestradores mutantes, algunos de los olvidados que se unían como voluntarios a las filas de Nod, usaban trajes especiales para el sigilo. Estos les permitían evadir patrullas enemigas y, cuando menos se lo esperaban, robaban los vehículos enemigos para usarlos en su contra. Eran capaces de secuestrar y operar cualquier vehículo, salvo aeronaves y el Mammoth Mark II. Aunque el vehículo era destruido, los secuestradores mutantes lo abandonaban antes de que explotara, escapando sigilosamente para tomar otro vehículo cercano, lo que los convertía en un verdadero dolor de cabeza. Tras la Segunda Guerra del Tiberio, no se les vio más, ya que la propia hermandad no los quería cerca. Los cyborgs
Curiosamente, las unidades Cyborg fueron un proyecto iniciado por los soviéticos, que la Hermandad de Nod perfeccionó. Durante la Guerra Fría, se desplegó la primera unidad Cyborg, llamada Volkov, que era muy efectiva, pero perdió el control y atacó a todos sin importar el bando. Tras la derrota soviética, los planos, investigaciones y todo lo relacionado con el proyecto desaparecieron sin dejar rastro. Durante la Primera Guerra del Tiberio, Kane encargó a la Mano Negra investigar las propiedades del tiberio para hacer que la humanidad evolucionara hacia una forma compatible con el cristal o para usarlo a su favor. Los inicios fueron prometedores. ¿Y qué tiene que ver esto con los cyborgs? Los cyborgs son humanos mejorados con tiberio y partes cibernéticas, un concepto que aparece en la entrega Renegade. En las primeras etapas surgieron tres tipos de cyborgs: los iniciados. No poseían mucha inteligencia, pero eran fuertes y rápidos. Los acólitos, una mejora, capaces de entender órdenes y usar armamento. Los templarios, la cúspide de esta etapa, inteligentes, hábiles y muy resistentes. Una característica común de estas tres unidades era su inmunidad al armamento basado en tiberio, e incluso se curaban y fortalecían cuando eran expuestos a él. Lamentablemente, la base, información y todo lo relacionado con el proyecto fue destruido por la GDI. La idea de implementar cyborgs buscaba crear supersoldados fieles que no cuestionaran órdenes, ya que Kane dedujo que la derrota en la Primera Guerra se debió a la falta de lealtad y disciplina. Al inicio de la Segunda Guerra del Tiberio, los cyborgs pudieron desplegarse. A pesar de contar con poca información de los proyectos anteriores, lograron recrear lo mejor posible estas unidades. Los cyborgs resultantes fueron mejorados con una exposición controlada al tiberio y la integración de partes cibernéticas en áreas mutadas, lo que hacía que cada unidad fuera única. Aunque eran lentos, su resistencia compensaba esta debilidad, y su armamento les permitía enfrentarse a casi cualquier enemigo. Aunque en el juego no se muestre del todo. Los comandos cyborg, entre las unidades más destacadas estaban los cyborgs mejorados con implantes de alta calidad, convirtiéndolos en comandos cyborg. Armados con las pocas armas de tiberio disponibles, eran prácticamente imparables, arrasando con todo a su paso. Solo podían ser detenidos acribillándolos, aunque carecían de armas antiaéreas. Los segadores, otra unidad aterradora, fueron los segadores, creados durante la rebelión de Cabal. Estas aberraciones se fabricaban tomando civiles o cualquier persona capturada por las fuerzas de Keibal y transformándolos en máquinas grotescas. Lo único que quedaba de la persona era el torso y la cabeza, el resto era reemplazado por partes cibernéticas. Tenían patas de araña para moverse en cualquier terreno, un lanzaredes para inmovilizar o capturar, y 2 lanzamisiles efectivos contra blindados y aeronaves. Tras la Segunda Guerra del Tiberio y los eventos de Firestorm, todas las unidades cyborg fueron destruidas y prohibidas en la Hermandad de Nod. O eso se supone. Algunos se pasaron de listos y continuaron usándolas. Aunque la Hermandad de Nod logró avances tecnológicos, las décadas de guerras civiles, los enfrentamientos contra la GDI y la desconfianza entre los líderes no ayudaron mucho. Solo cuando Kane reapareció ante sus seguidores, todos los recursos militares se unificaron con un solo objetivo: estar al servicio del profeta. El buggy y la moto de ataque no sufrieron muchos cambios, ya que eran muy efectivos y no se vio la necesidad de modificarlos. La única excepción fue el buggy, que ahora solo requería una persona para operarlo y cuyas torretas duales fueron automatizadas. Para quienes olvidaron su función, estos vehículos están diseñados para exploración, ataques rápidos y emboscadas. El tanque Garrapata. Tras la Primera Guerra del Tiberio, la Hermandad de Nod se dio cuenta de que sus tanques no eran suficientes para enfrentarse a los blindados de la GDI. Por ello, diseñaron varios modelos, y el que destacó fue el tanque Garrapata. Este es un tanque compacto y ágil, equipado con un cañón de calibre medio que dispara proyectiles explosivos y una ametralladora ligera, aunque no se muestre en el juego. Su característica distintiva es la capacidad de enterrarse en el suelo mediante un mecanismo que lo oculta, dejando solo el cañón visible, convirtiéndolo en una torreta estática. En este modo, el tanque Garrapata reduce su perfil, aumenta su resistencia a los ataques y puede apuntar en 360 grados. La lengua del diablo,
Debido a los peligros en la superficie y el dominio aéreo de la GDI, la Hermandad de Nod diseñó un vehículo subterráneo para movilizarse bajo tierra y emboscar al enemigo con armamento incluido. El resultado fue la Lengua del Diablo, un tanque ligero subterráneo equipado con lanzallamas gemelos que disparan chorros de fuego intenso. Está diseñado para moverse bajo tierra y emerger por sorpresa, lo que lo hace ideal para tácticas de emboscada o infiltración. Sin embargo, su blindaje ligero lo hacía vulnerable al armamento antitanques, podía ser detectado por sensores, y ciertos pavimentos alrededor de las bases enemigas impedían que emergiera o lo obligaban a salir por otro lado. El APS subterráneo. Otro vehículo subterráneo era el APS, que cumplía el rol de transporte. Esto lo hacía efectivo para emboscar patrullas o infiltrarse, pero compartía los mismos problemas que la Lengua del Diablo, blindaje ligero y dificultades con pavimentos o sensores. El tanque sigiloso, este vehículo, que continuó en uso tras la Primera Guerra, no cambió mucho. Conservaba su movilidad rápida, capacidad de hacerse invisible y misiles antiblindaje. Sin embargo, mantenía sus problemas: blindaje ligero, consumo de energía que le impedía disparar mientras estaba camuflado, debía exponerse para atacar, y, ahora, un nuevo inconveniente: los sensores enemigos podían detectarlo, convirtiéndolo en un blanco fácil. A pesar de esto, seguía siendo muy útil. La artillería autopropulsada, otro vehículo que continuó en servicio y seguirá haciéndolo, es la artillería autopropulsada, un vehículo ligero equipado con un cañón de largo alcance que dispara proyectiles explosivos en un arco elevado. Esto le permite atacar objetivos a gran distancia, superando obstáculos como colinas o paredes. Su diseño es minimalista, sacrificando armadura y velocidad por un cañón potente. Es efectivo contra infantería, vehículos ligeros y estructuras, pero menos preciso contra unidades rápidas. Su blindaje ligero lo hace extremadamente vulnerable a ataques directos, y su lentitud limita su capacidad para reposicionarse o escapar de amenazas. Aún así, su bajo costo permite producirlo en grandes cantidades, lo que puede generar una lluvia de proyectiles. Tras la Segunda Guerra del Tiberio, gran parte de los vehículos fueron descartados, otros mejorados o reemplazados. No hubo muchos cambios. Vehículos de soporte. Aunque parezca difícil de creer, la Hermandad de Nod tenía sus propios vehículos de soporte. O, mejor dicho, muchos fueron robados a la GDI y adaptados para servir a su causa. El dron Limpet, este dron de reconocimiento, utilizado por ambos bandos, se despliega como una mina y espera a que pase un vehículo. Una vez que un vehículo lo activa, el dron se adhiere a su parte inferior, interfiriendo con los sistemas eléctricos, lo que suele causar una pérdida de velocidad. Además, transmite datos tácticos y de terreno a su controlador o a una instalación de radar designada. Los drones de reconocimiento podían ser detectados por sistemas de sensores, desactivados por un EMP o destruidos por vehículos y estaciones de reparación. Tras la Segunda Guerra del Tiberio, dejaron de usarse debido a los sensores avanzados y la facilidad para identificar vehículos afectados. Otros vehículos tomados prestados de la GDI, el conjunto de sensores móviles, un vehículo equipado con sensores de última generación capaces de detectar unidades enemigas, incluso si están camufladas o bajo tierra. MCB, vehículo de construcción móvil. A estas alturas, la mayoría sabe para qué sirve, pero por si acaso, el MCB es el núcleo para la construcción y expansión de bases de ambos bandos, permitiendo establecer y gestionar operaciones en el campo de batalla. Es caro, lento y debe protegerse a toda costa. Fábrica de guerra móvil, similar al MCB, pero diseñada exclusivamente para fabricar vehículos. Es útil para tomar posiciones y reforzar el frente rápidamente. Ahora, pasemos a los vehículos propios de la Hermandad de Nod, el vehículo de reparación móvil. Este vehículo robótico es capaz de reparar vehículos dañados en el campo de batalla. Está equipado con un brazo extensible que contiene todas las herramientas necesarias para las reparaciones. Aunque era muy útil, irónicamente, fue descontinuado tras la guerra, y la GDI creó su propia versión, que demostró ser extremadamente práctica. El generador de camuflaje móvil. Los generadores de camuflaje eran muy útiles para ocultar bases, por lo que Nod diseñó una versión móvil. Este vehículo permitía mantener unidades invisibles para realizar ataques furtivos contra bases enemigas.
Desafortunadamente, no podían moverse y desplegar su sistema de sigilo al mismo tiempo debido a problemas de potencia, estabilidad y dificultades para calcular la luz involucrada. Como era de esperarse, esto limitó su efectividad, y ya saben qué pasó con ellos. El comedor de malezas. Este vehículo de Nod es, esencialmente, una cortadora de césped masiva diseñada para cosechar venas de Tiberio y usarlas en misiles químicos. Es probable que fueran desmantelados tras el conflicto de Firestorm. El Montauk, no podía olvidarme de este. El Montauk es un vehículo blindado subterráneo equipado con tecnología avanzada para operar como un centro de mando móvil. Utiliza un sistema de túneles globales de Nod y tiene una capacidad limitada para excavar, lo que le permite desplazarse bajo tierra y evitar la detección o los ataques enemigos. Está conectado a Cabal, la inteligencia artificial de Nod, que permite a Slavik coordinar sus fuerzas, recibir inteligencia en tiempo real y comunicarse directamente con Khan. A diferencia del Kodiak de la GDI, el centro de mando aéreo de Michael McNeil, el Montauk es más pequeño, compacto y optimizado para operaciones encubiertas, reflejando la necesidad de Nod de evadir las avanzadas redes de comunicación orbitales de la GDI. Tras la Segunda Guerra del Tiberio, el Montauk tuvo el mismo destino que Slavik y su tripulación. A diferencia de su contraparte, la GDI, la Hermandad de Nod no se enfocó en desarrollar una amplia variedad de aeronaves, ya que priorizaron las unidades subterráneas y la infantería. Por ello, solo contaban con dos tipos de aeronaves: el Harpy, sucesor de la H-64 Apache. El Harpy presenta un diseño altamente aerodinámico y sigiloso. Equipado con un potente rotor que lo hace rápido, cuenta con dos ametralladoras giratorias efectivas contra infantería y vehículos ligeros. Cumple el rol de explorador, utilizado para patrullar áreas o, en ocasiones, para evacuar personal importante. Sin embargo, su blindaje ligero lo hacía vulnerable, pudiendo ser derribado fácilmente por armamento antiaéreo. Posteriormente, fue mejorado y renombrado como Venom. Banshee. Tras experimentos con tecnología alienígena recuperada, la Hermandad de Nod desarrolló la próxima generación de bombarderos de precisión. Con el nombre en clave Banshee, esta elegante nave era capaz de diezmar cualquier unidad o estructura con sus cañones de plasma gemelos. El Banshee fue creado mediante ingeniería inversa de la tecnología Screen, combinada con el conocimiento del Tacitus. Fue clave para asestar duros golpes a las operaciones de la GDI, incluso siendo capaz de destruir el Mammoth Mark II. Sin embargo, al ser un prototipo, no se construyeron suficientes unidades para otorgar una ventaja decisiva en la guerra. Además, la GDI buscaba activamente las fábricas y hangares para destruirlo. Al final de la Segunda Guerra del Tiberio, quedaban muy pocos Banshees, y durante los eventos de Firestorm, prácticamente desaparecieron. Para la Tercera Guerra del Tiberio, no se volvieron a ver. Una explicación plausible podría ser su alto costo de construcción, la necesidad de un nivel tecnológico avanzado o la dependencia de tecnología difícil de obtener. Otra teoría es que Cabal, antes de ser destruido, se llevó consigo todos los planos y datos relacionados con su creación. La Hermandad de Nod, a pesar de la derrota en la Primera Guerra del Tiberio, la pérdida de su líder Kane y 30 años de guerra civil, no lo hizo tan mal. Seamos sinceros. Si no se hubieran centrado en traicionarse y desperdiciar recursos en luchas internas, como mínimo habrían tenido mejor armamento para enfrentarse a la GDI, quién sabe, quizás habrían ganado. Con esto doy por concluido todo sobre las unidades de la Segunda Guerra del Tiberio y los eventos de Firestorm. En el próximo video hablaré sobre las unidades de Cabal. Sé que podría haber dicho simplemente que todos se convirtieron en cyborgs o incluirlos en este video, pero para hacerlo más interesante, revisaré algunos mods que presentan a Cabal como una facción independiente. Tengo varias opciones en mente, pero solo uno o dos están disponibles. Nos vemos en la próxima. Denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Hasta luego.